Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión quería hablar sobre esta confusión bastante común que me estoy encontrando últimamente entre ser superdotado y ser autista. Vamos a dejar claro algunas cuestiones. Todo autista de alto rendimiento, como se llamaba antes, o de alto funcionamiento... Disculpad, hago un inciso aquí porque no está claro que todos los autistas de tipo 1 sean superdotados, sino que parece que hay una gran incidencia, pero no tendrían por qué serlos todos necesariamente. Cierro el inciso. Pero no todo superdotado es autista o Asperger. Entonces, hay muchos superdotados que me hablan y me comentan que ellos creen que son también autistas. Y a mí no me cuadra muchas veces, ¿no? Porque no veo los rasgos del autismo en ellos. También he hablado con gente Asperger y es diferente el trato. O sea, sientes que hay una diferencia considerable, ¿no? En la forma de expresarse, en el lenguaje empleado y demás, ¿no? En el tipo de experiencias que te cuentan. Entonces, ¿por qué se da esta confusión? Pues porque sí que hay ciertos rasgos de la personalidad, ciertos rasgos psicológicos entre el autismo de alto funcionamiento o tipo 1, vamos a llamarle, y la superdotación. Hay ciertos rasgos que ciertamente se solapan, pero no todos coinciden, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta sobre todo los rasgos distintivos para no caer en estos solapamientos de la personalidad, ¿no? Entonces, si tú quieres ser preciso en un diagnóstico, en una identificación de una personalidad, tienes que tener en cuenta sobre todo los rasgos distintivos, no los comunes, porque entonces puede darse lugar a sobrediagnósticos o sobreidentificaciones. Vamos a quitarle la palabra diagnóstico porque no estamos hablando de enfermedades, pero hay que tener en cuenta precisamente los rasgos distintivos si queremos ser precisos, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos comparten la superdotación y el Asperger o el autismo de tipo 1? Pues sobrecitabilidad intelectual y sobrecitabilidad sensorial sobre todo, ¿no? Es decir, una alta intensidad mental y una alta intensidad sensorial o una alta sensibilidad, podríamos llamar, ¿no? Es decir, son personas que están todo el día pensando, dándole vueltas a temas, tienen un aparato sensorial muy susceptible, con un umbral del dolor menor, es decir, que a igualdad de un estímulo, estas personas sienten dolor y verdadera molestia, personas PAS en su vertiente sensorial, que yo además creo que todo superdotado tiene algún tipo de alta sensibilidad sensorial, emocional creo que siempre, y sensorial en al menos un sentido, ¿no? Entonces sí hay rasgos que comparten uno y otro. También esta cuestión de los llamados temas de interés. Los autistas suelen ser mucho más obsesivos con ciertos temas que los superdotados, pero un superdotado también puede pasar por ciertas obsesiones temporales, también puede tener ciertos intereses muy intensos en determinadas épocas, ¿no? Pero yo creo que el kit de la cuestión, donde realmente, o aquello que realmente lleva a creer que un superdotado es autista, es el hecho de no congeniar con la mayoría de las personas. Creo que esta es la consideración clave que hacen muchos superdotados para decir, vale, es que yo soy autista también. Tengamos en cuenta que un superdotado lo va a tener bastante difícil para congeniar con neurotípicos, pero por motivos distintos que los del autista. El autista va a tener dificultad en relacionarse con los demás, pero no solo con los neurotípicos, sino con todo el mundo en general. ¿Por qué? Pues por esta dificultad para el lenguaje no verbal, dificultad para mantener contacto visual, dificultad para la empatía gestual, contextual, simbólica, ¿no? Esto de no saber interpretar del todo, al menos antes de haber hecho un entrenamiento, para lo cual son bastante buenos y pueden llegar a entender todo este lenguaje no verbal perfectamente, debido a entrenamiento y terapia, pero tienen esa dificultad innata, ¿no? Esa dificultad para entender el contexto, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer en cada contexto o por qué esto es adecuado en este contexto? ¿Qué significa este gesto? ¿Qué significa esta tonalidad? Etcétera. Como digo, pueden entender todo esto, pero tiene que ser de una manera explícita y de una manera, pues, estudiándolo, ¿no? No es una cosa natural, innata, como hacemos el resto de las personas, ¿no? Sin que esto significa que unos sean peor o mejor, nada de eso. Esas son las causas de la dificultad para congeniar en el caso de los autistas. También muchas veces una gran necesidad de lenguaje preciso, ¿no? De usar un lenguaje preciso, unívoco. Los sarcasmos también pueden tener cierta dificultad para ellos, etc. Un superdotado no tiene dificultad para estas cosas, a no ser que sea autista también, pero estamos hablando del superdotado no autista. No tiene dificultad para el lenguaje no verbal, para el simbolismo, los sarcasmos,
mantener contacto visual, qué significan los gestos, etc. No tiene dificultad para esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un superdotado a tener cierta dificultad para congeniar con otros? Pues simplemente su alta neurodivergencia, su alto grado de neurodivergencia. Como decía en mi vídeo de la distancia neurodivergente, cuanto más te alejas del neurotípico, cuanto más tus rasgos psicológicos se diferencian de los rasgos típicos de la humanidad, pues más difícil va a ser encontrar puntos de encuentro, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es la causa en el superdotado de esa dificultad para las relaciones sociales. Una altísima neurodivergencia, una gran distancia neurodivergente. En el autismo también hay una diferencia neurodivergente, pero no es solo esa distancia, sino también las dificultades que ya he mencionado, ¿no? Entonces, cuando un superdotado considere que es autista por estas razones, yo lo que animo es a que haga introspección, se analice a sí mismo y diga, a ver, yo tengo dificultad para mantener contacto visual, yo tengo dificultad para entender los sarcasmos, el lenguaje no verbal, qué es correcto y qué no socialmente en cada contexto. Yo tengo unos temas muy restringidos de interés y si me salgo de eso ya no me interesa en absoluto. Puede haber cierta proximidad a esos rasgos, pero otra cosa es que se den ya de una manera más intensa, como en el caso de los autistas, ¿no? Puede ser, sí, que ciertos dobles sentidos te cueste entenderlos, pero no porque te cuesten los dobles sentidos, sino porque a lo mejor estás haciendo una multiinterpretación, estás considerando que un chiste o una broma puede tener muchas interpretaciones y no es justamente que no tengas facilidad para entender los dobles sentidos, sino que al revés, tienes demasiada imaginación para los dobles sentidos, ¿no? O, por ejemplo, los sarcasmos te pueden costar en algún momento, bueno, pero eso no implica que siempre te vayan a costar, ¿no? Puede ser que en una situación concreta no acabes de detectar si eso es un sarcasmo o no, le puede pasar a mucha gente eso, ¿no? Mirar a los ojos. En principio, una persona no autista no tendría que tener un problema especial en mirar a los ojos. Puede darte cierta vergüenza en ciertas situaciones, pero no es la dificultad que presentan los autistas, ¿no? ¿Temas de interés? Pues sí, es natural que tú como superdotado tengas interés en los temas más profundos, más intelectuales y demás, y que no te interesen pues los temas superficiales. Pero eso tampoco implica que tengas unos intereses súper restringidos, ¿no? Puedes tener, de hecho, intereses muy amplios, pero todos más profundos, ¿no? Todos más bien de tipo profundo, más intelectual. Entonces, simplemente este vídeo quería hacerlo para eso. Para que distingamos bien las cosas y no creemos dobles identificaciones, ¿no? Simplemente en honor a la verdad, ¿no? O sea, tampoco te va a traer un gran problema que tú te identifiques con algo que no eres, pero tampoco parece que te vaya a facilitar las cosas, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es que antes de identificarte con algo, realmente conozcas bien todos los rasgos de esa condición o de esa tipología de la personalidad, a fin de no considerarte de acuerdo a cosas que no eres, ¿no? Simplemente hay muchos superdotados que consideran que son autistas y no es que sean autistas, es que simplemente eres superdotado y tienes ciertos rasgos que compartes y otros que no. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like, suscríbete, dale a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.